Bienvenidos una vez más a nuestro rincón en YouTube, donde desentrañamos las vidas de esas parejas que, créanme, nos hacen cuestionar si lo que vemos es obra del azar o si el destino, con su pluma caprichosa, ya ha escrito cada uno de sus encuentros y desencuentros. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, en una historia que promete dejarles sin aliento, y que lleva por título, Kerem y Hande, amor o destino. Su historia secreta te impactará. Sí, lo sé, el título ya genera mucha expectativa, ¿verdad? Y es que detrás de estas dos figuras, hay mucho más de lo que las cámaras alcanzan a captar, mucho más de lo que las revistas de chismes alcanzan a especular. Vamos a ir más allá de los titulares, de las fotos en las alfombras rojas, para adentrarnos en los vericuetos de una relación que para muchos parece sacada de un cuento de hadas, pero que esconde capas de complejidad, de decisiones, y sí, quizás, de esas fuerzas invisibles que llamamos destino. Antes de que nos lancemos de lleno en este fascinante relato, quiero hacerles una invitación muy especial, una que siempre me emociona hacer. Si todavía no lo han hecho, les pido de todo corazón que se suscriban a este canal. Denle clic a ese botón rojo que ven por ahí, y no olviden activar la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras próximas historias, análisis y, por supuesto, esta que les traigo hoy, que estoy seguro, los atrapará desde el primer minuto. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, pónganse cómodos, porque la historia de Kerem y Hande es de esas que te hacen pensar. ¿Nacieron para estar juntos? ¿Sus caminos se cruzaron por pura casualidad, o fue una fuerza mayor la que los unió? Para empezar a desgranar este misterio, debemos remontarnos al principio, a esos primeros encuentros que, en retrospectiva, parecen tener un halo de inevitabilidad. Kerem, con su carisma arrollador y su talento innato, ya era una figura reconocida en el mundo del espectáculo. Sus proyectos lo catapultaban a la fama, y su vida personal, como suele suceder con las celebridades, estaba bajo el escrutinio público. Por otro lado, Hande, con su belleza etérea y su capacidad para cautivar en cada papel que interpretaba, también se estaba labrando un nombre propio, dejando una huella imborrable en cada producción. Imaginen la escena: dos estrellas en ascenso con vidas intensas, giras promocionales, rodajes interminables, y una agenda que no da tregua. ¿Cómo es posible que dos universos tan ocupados y glamurosos colisionen de una manera tan significativa? Los rumores, como siempre, fueron los primeros en hacer acto de presencia. Se hablaba de miradas furtivas en eventos, de conversaciones que se prolongaban más de lo profesionalmente necesario, de esa chispa que para los observadores atentos, era innegable. Pero, ¿era solo química profesional, una buena relación entre colegas, o algo más profundo? La industria del entretenimiento es un caldo de cultivo para las especulaciones. Cada gesto, cada palabra, cada fotografía puede ser interpretada de mil maneras. Y con Kerem y Hande la interpretación más recurrente era la de una atracción innegable. Sin embargo, en aquel entonces sus carreras iban por caminos distintos, y la distancia, tanto física como profesional, parecía ser un obstáculo formidable. Es aquí donde entra la primera gran pregunta: ¿fue una coincidencia que sus trayectorias empezaran a cruzarse con tanta frecuencia? ¿Fue el destino el que orquestó esos encuentros casuales en galas, estrenos, o incluso, como se rumoreaba, en reuniones de amigos en común? Los detalles de sus primeros acercamientos son a menudo difusos, envueltos en el secretismo que rodea a las relaciones nacientes, especialmente cuando se trata de figuras públicas. Lo que sí sabemos es que a medida que pasaba el tiempo, esa conexión inicial comenzó a fortalecerse. Se pasaron de ser simples conocidos a tener una amistad genuina, y luego, inevitablemente, esa amistad se transformó en algo más. Pero el camino no fue, ni mucho menos, un paseo por el parque. Hubo momentos de duda, de incertidumbre, de esos dilemas internos que surgen cuando se mezclan sentimientos personales con la vorágine de una carrera exitosa. Piensen en las presiones, la constante exposición mediática, las expectativas de los fanáticos, las demandas de sus proyectos que los llevaban a diferentes ciudades, incluso a diferentes países. Mantener una relación bajo ese escrutinio es una tarea titánica. ¿Fue el amor lo suficientemente fuerte como para superar esas barreras, o fue el destino, una vez más, el que jugó sus cartas para mantenerlos unidos a pesar de las dificultades? Hay un elemento en su historia que me parece particularmente fascinante: la forma en que, a pesar de los altibajos, de las etapas de separación aparente, siempre terminaban encontrando el camino de regreso. Esto me lleva a reflexionar sobre la naturaleza del destino.
¿Es una fuerza que nos arrastra inexorablemente, o es una serie de coincidencias que, al ser interpretadas por nuestro corazón, se convierten en un camino predestinado? La historia de Kerem y Ande parece estar salpicada de esas coincidencias que, vistas en retrospectiva, parecen demasiado perfectas para ser azarosas. Por ejemplo, se dice que hubo momentos en los que sus agendas se alinearon de manera casi milagrosa, permitiéndoles compartir tiempo juntos en medio de sus compromisos. ¿Fue pura suerte o fue el universo conspirando para darles una oportunidad más? Y cuando las cosas se ponían difíciles, cuando las distancias parecían insalvables, ¿qué era lo que los impulsaba a perseverar? ¿Era la fuerza de su amor, o una especie de hilo invisible que los mantenía atados? La historia secreta a la que alude el título no se trata solo de los momentos íntimos y privados que comparten, sino también de las batallas que libran contra las circunstancias, contra las presiones externas y quizás contra sus propios miedos e inseguridades. Es en esos momentos de adversidad donde el verdadero carácter de una relación se pone a prueba, y es ahí donde podemos empezar a vislumbrar si hay algo más allá de la simple atracción o del romance fugaz. Pensemos en las decisiones que tuvieron que tomar. Hubo momentos en los que tuvieron que elegir entre sus carreras y su relación. ¿Cómo manejaron esa dicotomía? Las elecciones que hacemos en la vida, especialmente aquellas que involucran el corazón, pueden ser increíblemente determinantes. Y cuando esas elecciones se ven influenciadas por factores externos tan poderosos como la fama y la industria del entretenimiento, la carga de la decisión se multiplica. La narrativa de Kerem y Ande, tal como la conocemos a través de los medios, a menudo se centra en los momentos de euforia, en las declaraciones públicas de amor, en las imágenes idílicas. Pero lo que realmente nos impacta, lo que nos hace cuestionar si es amor o destino, son las historias que trascienden esos titulares. Son las historias de cómo, a pesar de las tormentas, siempre emergían más fuertes. Son las historias de cómo, en medio del caos, encontraban su refugio el uno en el otro. Podemos ver patrones en su historia. Momentos de aparente separación que, sorprendentemente, resultaban en un reencuentro aún más apasionado. Desafíos profesionales que, de alguna manera, fortalecían su vínculo. Esto no es algo que suceda por accidente, ¿verdad? O quizás sí. Quizás el destino se manifiesta a través de una serie de accidentes, tan convenientes que parecen orquestados. La belleza de esta historia, y lo que la hace tan cautivadora, es que nos permite proyectar nuestras propias esperanzas y temores sobre ella. ¿Creemos en el amor a primera vista? ¿Creemos en las almas gemelas? ¿Creemos que hay fuerzas que guían nuestros pasos, incluso cuando nosotros no nos damos cuenta? Kerem y Ande nos ofrecen un lienzo en blanco para explorar todas estas preguntas. La historia secreta también implica esos pequeños detalles, esas anécdotas que solo ellos conocen, esos momentos que moldearon su relación de una manera que nadie más puede comprender completamente. Quizás fue un gesto de apoyo en un momento difícil, una palabra de aliento que cambió el curso de sus vidas, o una profunda comprensión mutua que trascendió las barreras del lenguaje y de las circunstancias. Y luego está la pregunta fundamental, ¿amor o destino? Es una pregunta que no tiene una respuesta sencilla, y quizás esa sea precisamente la magia. El amor es una elección, una construcción diaria, un esfuerzo consciente. El destino, por otro lado, sugiere una fuerza externa, una predestinación, algo que está escrito antes de que nosotros siquiera entremos en escena. En la historia de Kerem y Ande vemos ambos elementos entrelazados de una manera inextricable. Su amor, sin duda, ha sido la fuerza impulsora detrás de muchas de sus decisiones. Han elegido estar juntos, han elegido luchar por su relación, han elegido apoyarse mutuamente en cada etapa. Pero, ¿cuánto de esa elección ha sido moldeada por una fuerza mayor? ¿Cuánto de esa conexión inicial, de esos encuentros fortuitos, de esas oportunidades que se presentaron de manera tan conveniente, ha sido obra del destino? Podríamos decir que el destino les presentó la oportunidad, les puso el uno frente al otro, pero fue el amor lo que hizo que esa oportunidad floreciera. O quizás fue el amor lo que los hizo receptivos al destino, les abrió los ojos a esas señales que, de otra manera, habrían pasado desapercibidas. Es un bucle fascinante de causa y efecto, donde es difícil discernir cuál es el motor principal. La forma en que se han mantenido unidos a lo largo de los años, a pesar de los desafíos, de las presiones externas, de los momentos en que la lógica dictaría lo contrario, sugiere que hay algo más profundo en juego. No se trata solo de una atracción pasajera, de un romance de película que se desvanece con el tiempo.
Se trata de una conexión que parece resistir las embestidas de la vida. Y es esta resistencia, esta tenacidad en su unión, lo que realmente nos impacta. Nos hace pensar si realmente existe algo así como una conexión del alma, un hilo que une a dos personas a través del tiempo y el espacio, independientemente de las circunstancias. La historia de Kerem y Ande nos da material para creer que sí, que quizás, solo quizás, hay fuerzas mayores obrando en sus vidas. Su historia secreta, en última instancia, es la suma de todas esas decisiones, de todos esos momentos compartidos, de todas esas pruebas superadas. Es la historia de cómo dos individuos con sus propias trayectorias y ambiciones encontraron un terreno común, un refugio, un amor que parece desafiar las convenciones. Y al reflexionar sobre todo esto, nos queda la duda, la fascinación, la convicción de que en el universo de Kerem y Ande el amor y el destino no son fuerzas opuestas, sino quizás, dos caras de la misma moneda, danzando juntas en una coreografía que solo ellos parecen comprender por completo. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro viaje por la intrigante historia de Kerem y Ande. Hemos explorado las capas de su relación, cuestionado la naturaleza de sus encuentros y desentrañado los hilos que podrían indicar la influencia del destino en su amor. Hemos visto cómo, a pesar de las adversidades y el escrutinio público, su vínculo ha prevalecido, dejando una marca indeleble en el mundo del espectáculo y en los corazones de quienes han seguido su historia. Hemos reflexionado sobre si su unión es fruto de una elección consciente y profunda, o si, por el contrario, fue orquestada por fuerzas mayores que escapan a nuestra comprensión. Espero sinceramente que hayan disfrutado de esta inmersión en su relato y que les haya dejado pensando en la magia de las conexiones humanas, en si nuestras vidas están predestinadas o si somos los arquitectos de nuestro propio destino amoroso. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este recorrido. Su presencia, su atención y su interés son la razón por la que seguimos creando este contenido. Ahora me encantaría escuchar sus pensamientos. ¿Qué les pareció la historia de Kerem y Ande? ¿Creen que su amor es producto del destino, o de sus propias elecciones? ¿Han vivido alguna experiencia similar donde sientan que el destino jugó un papel importante en su vida o en la de alguien cercano? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus perspectivas y sus anécdotas. Son un ingrediente esencial en esta comunidad que construimos juntos. Y para cerrar con broche de oro, si disfrutaron de este vídeo y quieren que sigamos desentrañando las historias que nos impactan, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con cualquiera que ame una buena historia de amor, misterio y reflexión. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.